Bueno, claro que la negativa del gobierno uruguayo de otorgarle la condición de asilado político al expresidente Alan García es noticia mundial a esta hora de la tarde, como lo fue en su momento la decisión de Alan García de pedir asilo y refugiarse en la residencia del embajador uruguayo. Vamos a revisar cómo han informado los medios alrededor del mundo. CNN en español: Uruguay no dará asilo político al expresidente de Perú, Alan García. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez dijo este lunes que no le dará el asilo al expresidente Alan García y aseguró que en el Perú funcionan libremente los tres poderes del Estado. Así informa CNN en español. La BBC de Londres informa: caso Odebrecht, Uruguay rechaza petición de asilo a Alan García, expresidente del Perú. Infobae Noticias, portal de noticias de Latinoamérica: Uruguay negó el pedido de asilo político del expresidente peruano Alan García. En Estados Unidos, el Washington Post también informa en su página web: Uruguay rechaza el pedido del expresidente Alan García de asilo político, y desarrolla la información en ese sentido, ¿no? Resaltando efectivamente lo que ha dicho el presidente Tabaré Vázquez, que en el Perú hay independencia de poderes, hay Estado de Derecho, no hay una dictadura, se vive en democracia. El diario El País de Uruguay, con fotografía del presidente Tabaré Vázquez en portada: Vázquez anunció que no concederá asilo político al expresidente peruano Alan García. Europa Press: Uruguay deniega la petición de asilo político al expresidente peruano Alan García. Y en ese sentido van los titulares de otros diarios y portales del mundo, ¿no es cierto? Como El Espectador de Colombia: Uruguay niega asilo al expresidente Alan García. Vamos a hablar de las consecuencias legales que podría tener, si es que y en todo caso si es que existen consecuencias legales para la situación del expresidente Alan García. A ver, vamos a hacer rápidamente un resumen de lo que había pasado. El expresidente Alan García siempre dijo que él se allanaba a todas las investigaciones, que ha asistido a todas las citaciones. Es correcto. Él vino desde España citado, ¿no es cierto?, por el fiscal José Domingo Pérez. Esa citación, cuando llegó al despacho, le dijeron: la audiencia, la gestión de hoy, ¿no es cierto?, la diligencia de hoy ha sido postergada. Los apristas reclamaron airadamente: qué falta de respeto, qué falta de consideración. Pero horas más tarde se conoció, ¿verdad? O días más tarde se conoció la decisión, en realidad horas, la decisión de la Fiscalía de disponer impedimento de salida del país para el expresidente Alan García por 18 meses. Y el presidente salió a decir: para mí no es ningún castigo quedarme en el Perú. De hecho, se allanó en la audiencia que se llevó a cabo un día sábado, se allanó a la disposición y dijo: efectivamente, para mí no es ningún castigo, yo me quedo en este país, yo no me corro, otros se corren, yo me quedo a afrontar la justicia acá. Y dirigiéndose a quienes han hecho públicas las investigaciones que hay en contra del expresidente García y las sospechas de que efectivamente él estaba bien consciente de que ese dinero pagado por esta conferencia en Sao Paulo fue pagada por Odebrecht, dijo: a ver, demuéstrenlos pues, imbéciles. ¿No es cierto? La última frase del expresidente Alan García, polémica por cierto, antes de pedir asilo entre gallos y medianoche a Uruguay, internándose en la residencia del embajador uruguayo. Así que la pregunta que está en ATV Play para ustedes es la siguiente: entre y vote, ¿cree usted que Alan García pide asilo a otro país? Fernando Vivas, en el diario El Comercio, en una crónica sabrosa, revelaba que también había sondeado la posibilidad de asilarse en Chile, donde rápidamente dijeron: aquí, compadrito, gracias, pero no gracias. Y le habrían dicho que no, y luego no recayó por Uruguay. ¿Qué consecuencias legales, o existen consecuencias legales frente a esta decisión de una persona que está siendo investigada por el Poder Judicial, ¿no?, comprendida dentro de un proceso de investigación en la Fiscalía, en el Ministerio Público, que dice que se allana y sin embargo luego pide asilo político? Puede considerarse como un intento de evadir la acción de la justicia. Puede, en consecuencia, más adelante pedir el fiscal una medida más gravosa, como por ejemplo una prisión preliminar o una prisión preventiva.
¿Qué consecuencias internacionales tiene además esto, o qué consecuencias para las otras personas que de algún modo también se reclamaban perseguidos políticos? Hablo, por ejemplo, de la señora Keiko Fujimori. Se está sentando un precedente aquí, ¿no es cierto?, respecto a los pedidos de asilo político. Se está sentando un precedente para otros países de la región a quienes otras personas pudieran tocarles la puerta a pedir asilo político en esta coyuntura y en esta situación particular que es la investigación del caso EMEA, corrupción de Odebrecht. Estas preguntas se las vamos a plantear esta tarde a nuestros entrevistados. Ya había anunciado que estarán con nosotros y ya están con nosotros Ramiro Escobar, colega, periodista, experto en temas internacionales, y el abogado penalista Alberto Lastres. Caballeros, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿estaba dentro de su panorama, de su análisis, que esto pudiera ocurrir? Más bien creo que damos por sentado que se le iba a dar el asilo y que más bien Martín Vizcarra, el presidente, estaba en la potestad de negarle el salvoconducto. Creo que estábamos más en ese escenario. Ramiro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo estuve acá en una entrevista por esos días, no recuerdo si contigo no, o con no conmigo, colega, pero sí has estado aquí. Y sí. Lo que dije es que a medida que pasaban los días, sí, aumentaban las posibilidades de que no se lo den. Yeah. Por la simple razón de que ya cuando esto se empieza a procesar, a pensar, se reciben visitas, se reciben versiones, se reciben puntos de vista, se revisan otros convenios internacionales como la Convención Internacional contra la Corrupción, ¿no? Colocaba en una situación bien incómoda al presidente Vázquez, ¿no? Obvio, entonces creo que a medida que pasaban los días y sobre todo cuando el presidente Vázquez dice nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para decidir, ya estaba lanzando un mensaje en ese sentido. Además, el propio expresidente Sanguinetti, quien en un inicio se mostró medianamente favorable con una declaración que sugería que se lo iban a dar, pocas horas después cambió de opinión. El expresidente Mujica, también dijo que no había motivo para dárselo, ¿no? La esposa del presidente Mujica, que es la vicepresidenta actual de Uruguay, dijo que acá no se trata de amigos. Entonces, había una serie de mensajes que ya comenzaban y que iban dirigidos a configurar una situación en la cual se hacía cada vez más improbable el otorgamiento de asilo. ¿Es la primera vez que a Uruguay le deniega el pedido de asilo político a alguien? No, que históricamente en la época de Fujimori, el difunto Carlos Bologna también lo pidió. Y también se lo negaron. Entonces no habría que asumir que porque Uruguay tenía una tradición de otorgar asilo. Se hablaba de la tradición de Uruguay, claro, de siempre eso es otorgar cierto. asilo. Uruguay otorgó asilo a políticos peronistas desde hace varias décadas. Luego a personas que venían de Venezuela, ¿no? Ya durante la época de Maduro o de Chávez, ¿no? Bueno, ahí se entiende, ¿no? Claro, ahí se entiende que eso ocurra, ¿no? Porque hay motivos que, en su caso, supongo que eran fácilmente comprobables de que esta persona sufría persecución. Pero yo creo, y también lo comentaba acá en aquella ocasión, no habría que maltratar esta figura, que es una figura de protección a personas que tienen realmente perseguidos políticos, ¿no? De regímenes dictatoriales. Metiendo a dos países que tienen buenas relaciones en un laberinto que no iba a enrarecer las relaciones, de hecho las enrareció un poco, ¿no? Y bueno, al final creo que Uruguay ha optado por apegarse al derecho con una interpretación contemporánea, diría acá el doctor, me debería entender eso un poco más, porque yo no soy abogado, pero sí creo que el derecho no habría que entenderlo de una manera plana, ¿no? Hay nuevas figuras, hay lucha contra los derechos, contra la corrupción, lucha por los derechos humanos, entonces ya desde que a Pinochet lo capturan en Londres en 1999, que es una figura por supuesto muy distinta, Alan García no está pedido por los tribunales por un caso de derechos humanos, por lo menos últimamente, pero ya ahí se configura una situación en la cual no se puede asumir a priori que está pasando lo mismo que pasaba en 1992 cuando Alan García se asila en Colombia, y menos aún cuando Aya La Torre se asila en la Embajada de Colombia, en la residencia del embajador de Colombia en el año 49. Entonces creo que no han medido bien esa situación y bueno, ahora va a tener que enfrentar la justicia como dijo que le iba a enfrentar, ¿no? Vamos a ver. Doctor Lastres, yo vi al embajador uruguayo hoy cuando despacha a la prensa y le dice, volvamos a la paz, respiremos todos en calma, que él fue el primero en decir, oh, por fin esto se acabó. Esa palabra, volvamos a la paz, ya es sugerente. Sí, también, claro que sí, claro que sí. A ver, primero, el tema, la sustentación.
Aquí hay independencia de poderes. El señor, según el Tratado de Caracas, está siendo investigado por delitos comunes, no aplica el pedido de asilo político. Está bien sustentado. Que podrían no haberlo hecho al denegárselo, al otorgárselo, pero está correctamente sustentado. Así es. Bueno, definitivamente en el Convenio de Caracas del año 54 establece cuándo no se debe dar un asilo. Y efectivamente, tanto el presidente de la República es el único que puede dar el asilo, podría haberse establecido sin decir nada absolutamente, dárselo o no dárselo. Pero esto nos ayudó más, porque en este caso está diciendo que en el Perú los pueblos están totalmente identificados. También señala que este delito es un delito común, por consiguiente no debería darse el asilo. Y esto, vamos a decir que cualquier país que pueda ser mañana más tarde solicitado un asilo por este señor, por el presidente García, podría tomar el mismo criterio porque ya estableció una jurisprudencia, vamos a decir un caso en el camino, ¿no? Cosa que Uruguay simplemente pudo haber dicho, no, yo simplemente no le doy el asilo y se acabó. Ha ido más allá de eso. Ha ido a explicar por qué no le da el asilo. Eso es bien importante, claro, ¿no es cierto? Porque teniendo esta potestad, el hacer la aclaración, la precisión de por qué no se lo da, y declarando que en el Perú hay Estado de Derecho, esto es un espaldarazo a un sistema de justicia que estaba siendo cuestionado. La señora Fujimori reclamándose perseguida política, desde el Fujimorismo reclamando que se está criminalizando la actividad política, ¿no es cierto? Y desde el APRA diciendo aquí lo que hay es un golpe de Estado blando desde el Ministerio Público. Entonces, claro, esto siente un precedente para el resto de países, digamos, en la región o en el mundo, ¿no? Así es. Y sobre todo porque el hecho de haberle negado el asilo lo pone en una posición peligrosa al presidente García, ya que de acuerdo al decreto legislativo 1298 del año pasado, se comenzó a legalizar esta detención preliminar. Y dentro de los requisitos que se da una detención preliminar, se pide que una persona pueda evadir la acción de la justicia o pueda perturbar la acción probatoria. O, en todo caso, el hecho que pida asilo, luego que se haya allanado y que haya admitido que está de acuerdo con la justicia en el Perú, esto complica más porque justamente ya está en capacidad en este momento, si quisiera, el fiscal Pérez, de solicitar en este momento una detención preliminar. Esa era una de las preguntas que estaba planteando al presentar esta conversación. ¿Esto complica la situación del expresidente García? O sea, ¿podría legalmente él se ha complicado? ¿Esto se considera como una evasión de la acción de la justicia, el pretender buscar asilo? Sí, claro, porque él está con una regla de conducta que es un impedimento sobre el país. ¿Ya? Y lo que él busca al asilarse es justamente salir del país para ir a un refugio, para ir a un asilo en otro país. Entonces, en ese momento su situación se complica. Esto puede ser entendido que justamente hay dos temas, ¿no? Primero, que pretende salir del país. Y segundo, que va a perturbar el proceso, porque claro, el doctor García al salir del país va a ser mucho más complicado su declaración o que sea investigado. Entonces, ambos elementos se dan este requisito. Entonces, en este momento el fiscal Pérez tiene la capacidad de solicitarle al juez Sánchez Balbuena que se le dé impedimentos, Ahora entiendo que, o sea, que se le puede imponer prisión preliminar o preventiva. Correcto, preliminar. ¿Concurren los tres requisitos para que esto proceda? O sea, García dice, demuéstrenme la cuenta, la vinculación, que yo me he beneficiado, que a mí me han dado, que yo sé. A mí no me pueden demostrar nada. Y los apristas, y hay gente que incluso no siendo aprista dice, pero ¿dónde está la prueba concluyente? Ese indicio razonable que diga, hay indicios sólidos y razonables de que cometió este delito. No, en todo caso... Eso no sería el eslabón más débil, porque todo hay suposición. A todo el mundo le cuesta creer que solamente quedara en mandos inferiores, ¿no? Ministerios, y que esto no alcanzara al presidente de la República. Claro, el tema complicado que tiene el fiscal Pérez es que si se da la detención preliminar, tiene 10 días para buscar hacer un caso. Y entonces tiene que volar con el tiempo y tener una muy buena fundamentación para luego pedir la detención preventiva. Entonces, en el momento que él da la detención preliminar, o se la solicita al juez, y el juez se la da, tiene solo 10 días para buscar toda la investigación. O sea, digamos que preventiva no, de momento podría solicitarse, podría cambiar a preliminar. Así es. Y para la preliminar también deberían concurrir estos tres requisitos. Para la preliminar tiene que ser la pena mayor a 4 años. Sí, que lo es. Que se cumple este peligro de fuga, que también se está cumpliendo.
y finalmente el tema de los indicios. Pero los indicios, con pequeños elementos que se ha dado justamente para arresto domiciliario, estaría casi ya tienen este fundamento. Ajá. El problema que tiene él es que tiene que tener un caso en 10 días. Pasó similar en el caso de la señora Fujimori, porque efectivamente él tuvo una detención. Esos 10 días fueron cruciales 10 días que fueron cruciales para armar el caso. Si él tiene ya elementos que son sustanciosos para poder justamente en 10 días buscar la detención. De Navarro y de Cuba. Así es. Claro. Si tiene esos elementos, él puede en este momento pedir de una vez la detención preliminar y posteriormente en 10 días en una audiencia pedir la detención preventiva. Y eso sí demora, porque la detención preventiva en esta audiencia, como hemos visto en el caso del juez Carguancho, es un tema más complejo, ¿no? En cambio, la detención preliminar el juez la da inmediatamente. Entonces lo puede ir a su casa en este momento y entonces, sí es una posibilidad concreta y real que a nivel legal el fiscal Domingo Pérez pida prisión preliminar. Y el propio expresidente se ha puesto en esta situación. Así es. En este predicamento. Ramiro, hemos visto cómo el mensaje con el añadido de por qué es que se le niega el asilo político es como un espaldarazo, ¿no? No sé si voluntario o involuntario del presidente Tabaré Vázquez. Es una señal también a nivel nacional, a nivel internacional, para otros países, porque, digamos, García no es el único que se reclama perseguido político. Desde Estados Unidos lo hace Alejandro Toledo, desde prisión lo hace Keiko Fujimori. Digamos, ¿esto sirve como precedente para otros países a donde se puede ir a tocar la puerta? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque fíjate, cuando sale el presidente Vázquez y luego habla el canciller Rodolfo Ning, ambos además conocidos del expresidente García, o sea, como dice mi colega o mi amigo acá presente, no se quedan solamente en decir ya, no se lo damos, sino dan una explicación. Y esa explicación incluso en un momento alude a las 2 veces que el expresidente estaba procesado. Alude a la información que le entregó la Cancillería peruana, que creo que actuó correctamente en este caso de manera rápida. Entonces, esa argumentación, si bien es jurídica desde el punto de vista del derecho internacional, también es política, porque lo que Uruguay está diciendo: miren, en estos tiempos hay que cumplir esta convención de acuerdo a la ley, de acuerdo al derecho internacional, y hay que hacer ver por qué. Y hay que decirle a la comunidad internacional, en este caso latinoamericana, que es donde el asilo existe, la figura del asilo, que no es lo mismo que el refugio. En Europa, por ejemplo, el asilo y el refugio son casi equivalentes, ¿no? Hay que decirle que nosotros no estamos dispuestos a darle asilo a una persona que está llamada por los tribunales debido a delitos comunes. Entonces, ¿qué pasa si otro país considera la posibilidad de darle asilo? Ya no se está poniendo solamente en contra de Perú, sino también de Uruguay, ¿no? O sea, ya se está generando una corriente de opinión. Exactamente. Y creo que lo que se está generando es un consenso sobre que esta posibilidad de que alguien cuestionado por la justicia por delitos comunes no acceda a esta figura, que es una figura respetable y que sirve, ojo, también, y lo dice la Convención de Caracas, para casos de urgencia. Para casos de urgencia, que en este caso, necesariamente cuando se habla de urgencia, porque además compromete la vida de la persona que lo solicita. Él mismo el día anterior había dicho que ya no, que bueno, no tengo un castigo quedarme acá. Y fíjate lo que dice el doctor, es interesante, ¿no? Porque señala una serie de pasos que hay que seguir, ¿no? Que pueden, digamos, dar la figura de una ley un poco dura, pero que de todas maneras no es que inmediatamente a la persona se le mete a la cárcel como alguna gente quisiera o pidiera, ¿no? Claro. Es decir, acá dentro del marco de la ley hay juicio debido, hay separación de poderes, ¿no? Y no hay persecución política, y lo que Uruguay también está diciendo es eso: acá no hay persecución política, acá lo que hay es separación de poderes, hay justicia funcionando. Se puede cuestionar, por ejemplo, yo soy de los que creo que la prisión preventiva de 3 años es exagerada, ¿no? ¿No es cierto? Pero eso no significa que el sistema esté fuera de la ley, así se ha acordado y se ha establecido. Entonces, me parece que el señor García tendría que ir, como prometió a los tribunales, y ya dejar, digamos, de enrarecer el ambiente internacional. ¿Qué daño le ha hecho al sistema de administración de justicia que, como decía en algún momento un colega, Jaime Chincha, decía, por primera vez estamos viendo que las instituciones están funcionando, que están haciendo su trabajo y como lo deben hacer? ¿No es cierto? Tener a 4 expresidentes y digamos, investigados con medidas gravosas respecto a sus libertades individuales, a la señora Fujimori presa, sorprende, pero es la justicia actuando. Sí. El otro reclamo es
Dicen, somos perseguidos porque solamente se han concentrado en Alan García y Keiko Fujimori, que desde el Congreso han sido una piedra en el zapato desde que Kuczynski asumió el cargo, lo dejó, entró Vizcarra y el enfrentamiento no ha parado. ¿Qué pasa con Susana Villarán? ¿No? ¿Qué pasa con los dueños de las empresas constructoras peruanas, los del Club de la Construcción? ¿Por qué no se mide a todos con la misma vara? Es persecución desde el Ministerio Público. ¿Ustedes, los abogados, lo ven así? ¿Hay excesos? ¿Se están cometiendo excesos en nombre de la Administración de Justicia? Lo que pasa es que al haber una autonomía en el Ministerio Público, cada fiscal tiene una forma de investigar. Entonces hay el caso de la señora Villarán, está por un fiscal. En ese momento el fiscal Hamilton Castro determinó solamente un impedimento de seguridad del país para la señora Villarán. En el caso, y eso demoró y cambió, y para la fiscalía en ese momento no hay un cambio, ella cumple su regla y no sale del país. Es más, creo que se fijó una caución que después fue revocada en segunda instancia, pero va cumpliendo esa regla de conducta. La detención es un tema excepcional, no es un tema que se dé a cualquier persona, o sea, tienen que hacer elementos para hacer la detención. Ahora, sí es cierto que en este caso se ve pues que existe pues esta detención que tiene la señora Fujimori por un lado, el señor García creo que en un grave error va a buscar este asilo que lo pone en esta situación complicada. El presidente Kuczynski tiene un impedimento de salir del país y la señora Villarán también. En todo caso, sí, existen medidas de acuerdo a cada persona, a la edad, a cada circunstancia de cada persona, ¿no? De repente puede ser materia de opinión y decir, yo realmente consideraría que esta persona debería estar retenida, pero estamos viendo un tema preliminar, no estamos viendo una condena. Este es un proceso todavía. Entonces, cuando esto sea ya estemos en una condena, pues serán sancionados las juntas que serán sancionadas. Claro. Ahora, el avance que tenga estas detenciones preliminares o preventivas en el transcurso del proceso es por un tema personal, por el comportamiento de la persona, por el riesgo de la persona. Entonces, probablemente cada fiscal analiza la situación de cada persona de forma diferente, pero eso no quiere decir que hay una justicia direccionada. Habrá eso cuando veamos las condenas, cuando veamos los juicios orales y cuando veamos las sentencias y cuando se terminen culpabilidades. Finalmente esto es una gran señal y para el presidente Martín Vizcarra esto de algún modo lo empodera, porque también está siendo duramente fustigado por el fujimorismo y el APRA, ¿no es cierto? Termina, digamos, empoderado con este pronunciamiento del presidente Tabaré Vázquez. Sí, por supuesto, ¿no? Y creo que además conviene recordar ahora la Cumbre de las Américas, ¿no? Sí. De abril pasado. Que algunas personas decían que no servía para nada, que era solo la foto, pero bueno, una de las argumentaciones de la Cancillería y el presidente Vizcarra respecto a este caso se ha remitido a esa cumbre, ¿no? Donde hay una declaración para luchar contra la corrupción y además el caso de Brecht, que es el que llama a García a los tribunales, ¿no? Es un caso transnacional. Así es. ¿No? Que tendrían que enfrentar. Hacia adentro para Uruguay también habría sido una muy mala señal. Exactamente, también, ¿no? Porque claro, aparecería como un país que se desmarca de luchar para que este caso se esclarezca. Uruguay no ha tenido influencia del caso Lavallato hasta donde se sabe en el Estado, pero sí por la presencia de bancos privados. Para la banca privada, ¿no? Claro. Y además el hermanastro del expresidente Sanguinetti es uno de los que estaría implicado. Entonces hay una serie de piezas que si uno las pone en la mesa dice, a ver, como decía un amigo en la mañana, ¿no? En la Cancillería uruguaya se deben haber mirado entre ellos y se deben haber preguntado, bueno, ¿qué ganamos con esto, no? ¿Cómo se puede afectar nuestro prestigio internacional? Esa imagen además que se tiene de Uruguay como de un país respetable, liberal, open mind, ¿no? Sí. Y con vínculos culturales por una serie de escritores, desde Benedetti hasta Eduardo Galeano, o músicos como Jorge Drexler, todo eso entra en la cabeza de una autoridad que tiene que decidir esto, porque la vinculación no es solo entre los estados, también es entre la gente, ¿no? Claro. ¿Tú te imaginas lo que hubiera pasado en este momento, Pamela, si se hubiera decidido darle asilo, el malestar que habría? Hubiera sido tremendo, hubiera sido tremendo. Ahora, ¿en qué equivocó su cálculo Alan García? Porque claramente todos decíamos, esto está previamente conversado y si se ha ido es porque casi que tiene la certeza de que le van a dar el asilo político. ¿En qué erró su cálculo? Bueno, una persona como Alan García, además. Mira, yo creo que los políticos, los intelectuales, la sociedad entera, cualquier persona debe un poco andar al ritmo de la historia y leer los signos del presente. Entonces estamos en un momento en el cual
hay más presión de la opinión pública por las redes sociales, ya había campañas en internet, hay otros convenios internacionales que yo ya mencioné hace un rato, ¿no? Contra la corrupción y otros muchos más. O sea, la política se ha complejizado, la opinión pública tiene más influencia. No voy a decir que define las situaciones, pero tiene un peso específico, que puede hacer girar las cosas de un modo u otro. Entonces, no retrocedamos tanto al asilo de la Torre, sino al asilo de García en el 92. Había un golpe de Estado acá. Había razón para asilarlo. En estos momentos no, es una figura ficticia, ¿no? Y entonces forzar las cosas hasta el extremo de ir a la residencia del embajador, argumentar que hay una persecución política, lanzar primero, recordarás, una solicitud de asilo donde se dice que el régimen político, el ejecutivo es en apariencia democrático, son palabras muy graves, ¿no? Claro. Si es que Uruguay le da el asilo, estaría reconociendo eso, ¿no? Entonces, después hay una segunda carta más larga donde se argumenta más o menos lo mismo. Ahora hay una declaración hace un rato, en verdad, y yo creo que no es serio hacer política de ese modo, ¿no? Y creo que el Partido Aprista ya tendría que ponerse a pensar en serio si quiere hacer política moderna y no congelarse en el tiempo y no... Este es un revés terrible para Alan García. Pero por supuesto, y el APRA se lo está asumiendo como si fuera el destino del partido. Es que el APRA salió con esta especie, además, el tema de construir la posverdad o los fake news que se llaman, ¿no? Porque semanas antes del pedido de asilo salieron Mulder, Velázquez Quisquén y Jorge del Castillo a hablar de que el gobierno estaba preparando un golpe de Estado, psicosociales, ¿no? ¿No es cierto? Nos están enfrentando, nos están empujando a esto. Salieron a preparar el terreno para esto que hizo luego Alan García. Esto los deja realmente, entonces, debilitados políticamente, ¿cree, doctor Lastres? Sí, claro que sí. Y claro Alan García es un revés tremendo, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Un cálculo fallido, diríamos. Un cálculo fallido. Y además, tener en cuenta que la comunidad internacional está mirando lo que pasa acá de manera mucho más constante, ¿no? Uruguay es un país que forma parte de la comunidad latinoamericana, de una serie de organismos que van desde la OEA, UNASUR. Entonces, hay una serie de ramificaciones que hacían, digamos, hubieran invitado a una decisión más inteligente si realmente se querían defender dentro de la ley y políticamente. Que actuaron desde la desesperación, sí. Más bien ahora visto así, parece que actuaron desde la desesperación de verse acorralados. Es más, tengo entendido que el presidente Vizcarra, antes que se pronuncie el gobierno uruguayo, hace recordar que Uruguay firma esta convención de anticorrupción, ¿no? Entonces estos elementos fuerzan un poco más a que tenga mucho más mirada este caso, ¿no? Hay además, si me permites, lo recordaba mi amigo Óscar Esquiapietra en otro medio, otras declaraciones también, por ejemplo, del embajador de Estados Unidos en el Perú, ¿no? Diciendo que acá... Alguien me dijo en la calle, pero es el embajador, perdón, el embajador no se va a mandar por la libre a hacer un pronunciamiento si esto no está conversado con Washington, ¿no es cierto? ¿No? O sea, digo yo, no sé, ustedes conocen el mundo diplomático y estas cosas, no hay forma de que un embajador se vaya a hacer un pronunciamiento en esta coyuntura sobre este tema, si es que antes esto no está... Y eso evidentemente creó un escenario en el cual la única opción, creo yo, que tenía Uruguay era decir no. No. Claro, por supuesto, se fueron alargando los días, pero a medida que se iban alargando los días, creo que las posibilidades de que se diera el no eran altamente crecientes, porque obvio, y salían las declaraciones, y aparecían más evidencias. Entonces, es una pena que esté ocurriendo esto. Yo creo que el señor García debería comportarse como un ciudadano, pues, ¿no? Para que ahora sí no se corra y afronte la justicia como debe ser y como se había comprometido. Caballeros, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. 2:09 de la tarde, nosotros en nuestra aplicación ATV Play les preguntamos si usted cree que Alan García vaya a tocar la puerta a alguna otra embajada, a pedir asilo a algún otro país. Y claro, la palabra de Alan García ha caído en el descrédito total y absoluto. Nuestros televidentes, porque esta es una encuesta referencial, cree que sí, 91% dice que sí, no 9% apenas, en el descrédito total. Si dijo, yo feliz, no es ningún castigo quedarme en el Perú, yo me quedo, yo me allano, todo bien. En la noche fue a tocarle la puerta al embajador de Uruguay y le negaron el asilo político. Pero esto sienta, como han dicho nuestros invitados esta tarde, un precedente, sienta jurisprudencia para quien pretenda hacer lo propio, sea el expresidente Alan García o algún otro personaje involucrado en este caso de mega corrupción, investigado por este caso de mega corrupción. Marjorie, seguimos con la información.